Hola, bienvenidos, buenos días, tardes o noches en el momento que usted se encuentre. Bienvenidos a otro podcast de su programa Pausa Histórica. Bueno, podcast como quieran ustedes llamarle. En esta ocasión les vamos a entrevistar acá a nuestro compañero, colega, amigo y compañero de borracheras, Julio Martínez. Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos vean. Muchas gracias por la presentación, Polo. Me ha definido muy bien. Pero, ¿cómo te ha recibido México? Hablando antes de hablar de tu tema, ¿cómo ven las cosas? Muy bien, muy bien. La verdad es que no sé con quién lo hablaba hace poco. Aquí las normas del tema de la pandemia socialmente se están cumpliendo mejor que en Europa, de hecho. Por ejemplo, este verano que pasé por Francia un par de veces para un par de compromisos que tenía y tal. En Francia, cero patatero. De nosotros sí que es verdad que son más laxas en Francia y tal. Y en España, pues tampoco se están cumpliendo excesivamente, pero bueno. Y aquí en México sí que estoy viendo que hay una mayor concienciación social respecto a lo que supone la pandemia. Órale, sí, es bastante interesante. Y bueno, ¿cuál es el tema de, cómo se llama, de tu nuevo artículo? Se llama La difusión de la historia en tiempos de COVID. No sé qué nos puedas decir sobre tu artículo. Bueno, yo lo leí, es bastante interesante. Hablas, bueno, primero empiezas a hablar justamente de lo que ahorita comenzaste diciendo, ¿no? Las diferencias que hay entre Francia y España, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? Gubernamentalmente, cómo están manejando la pandemia. Pero a mí me gustaría que me platicaras qué diferencias tú estás viendo de España con México, porque justamente ahorita mencionabas que pues realmente la están llevando como, bueno, estamos como más acatados, la estamos llevando mejor, porque la idea acá en México es que en Europa están llevando mejor la pandemia, están más encerrados, los gobiernos están siendo más estrictos, la gente sí la están obligando a quedarse encerrada, pero también tenemos que darnos cuenta que las mismas condiciones sociales pues no son exactamente las mismas. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, y creo que es la diferencia fundamental entre México y muchos países de Europa, y es que en México como tal no ha habido un confinamiento domiciliario, porque por ejemplo en Europa sí que es verdad que en muchos países, estoy hablando de Francia y de España, ha habido momentos de la pandemia en el cual si tú salías a la calle y por el mero hecho de salir te podían poner una multa y si eras reincidente podías acabar en prisión. ¿Sabes? En el momento cuando estoy hablando, por ejemplo, del caso español de marzo a abril, y en el caso francés también más o menos las mismas fechas, y ahora otra vez que tuvieron que volver al confinamiento domiciliario. Precisamente esta mañana hablaba con un compañero, con un amigo que vive en Saint-Cloud, al lado de París, y me comentaba que hoy ha sido la primera vez, el primer día, hoy, no he podido salir sin la atestación. ¿Qué significa eso? Tú cuando sales en Francia, cuando ha habido los dos confinamientos domiciliarios, el más duro de finales de invierno y el actual que es un poquitín más laxo, ¿vale? Tú tienes que salir con un documento a la calle, por el cual tú ponías la hora de salida y tenías X tiempos, X minutos, podía ser una hora, un par de ellas, y un espacio. Tienes que poner la hora de salida y tu dirección. Y si tú te encontrabas más lejos del perímetro establecido por las autoridades francesas y más tardado del tiempo también determinado por el gobierno galo, te ponían multa. Entonces, hoy ha sido precisamente el primer día donde no se ha producido eso, ¿sabes? Donde ya la ciudadanía puede salir mucho más libremente. En España, en cambio, en este segundo rebrote, no ha habido un confinamiento domiciliario. Lo que ha habido ha sido unos confinamientos perimetrales en el caso de las comunidades autónomas, que son los estados, o de los municipios para aquellas zonas con una mayor incidencia de la COVID. ¿Sabes? Y luego lo que también ha sido un toque de queda importante, ¿sabes? Que empieza según el territorio a las 11, las 12 o las 10 de la noche y que se extiende por la mañana según termina el territorio hasta las 6 o 7 de la mañana. Eso es lo que ha habido en España y lo que todavía está vigente actualmente, ¿sabes? Es decir, que si tú quieres ir de bares por la noche, aparte que no están abiertos, no puedes porque si de repente un policía o una patrulla te ven que fuera, o sea, por la calle fuera de ese toque de queda, ¿no? Durante ese toque de queda fuera de tu casa, pues te pueden poner una multa de hasta 600 euros o a partir de 600 euros, es decir, a partir de 12.000, 14.000 pesos.
¿sabes? Sí, de hecho, sí, justamente también mencionabas ese tipo de cosas en tu artículo sobre, por ejemplo, las diferencias, y justamente mencionabas el caso de Puebla o de México, cómo están empezando a poner ya las horas restrictivas, y por ejemplo, acá en el caso de Puebla ya te dices cuenta que ahorita, pues sigo primero como unas medidas restrictivas, bajó el número de contagiados, volvimos a salir, volvió a aumentar el número de contagiados, y el gobernador dio la orden de que todos los bares a las 9 de la noche, ya, ¿cómo se llama? Fines de semana, pues literalmente pues tienen que estar ya cerrados, ¿no? Y la gente realmente se tiene que encerrar, que eso en teoría nos, bueno, puede afectar y puede beneficiar. Pero algo interesante que estabas ahorita que mencionaste es de que dependiendo de las zonas iba como los pequeños confinamientos. Y hoy justamente el gobernador de Puebla estaba mencionando que no iban a mencionar en qué lugares o colonias de Puebla es donde hay más infectados o mayor número de infectados, para que no hubiera como una especie de rechazo o alejamiento o haya algún problema con ese tipo de zonas, ¿no? O sea, como que acá, a diferencia desde España, aquí no avisan, aquí como que dicen que mejor quédense calladitos porque si no, les puede ir mal a las personas que viven en tal X colonia. Claro, precisamente en este sentido, Polo, fue uno de los grandes debates que hubo en España y en general en Europa, pero más concretamente en los países del arco mediterráneo, estoy hablando de Portugal, estoy hablando del norte de África, de Italia, de España, de Grecia, de no mencionar lo que precisamente está haciendo Barbosa ahora, no mencionar las zonas más afectadas para que no existiera esa estigmatización, ¿sabes? Eh, a mí eso me parece buena idea porque al final, y ya lo vimos en la pandemia del SIDA de los años 80, el señalar a un grupo de enfermos, al final lo que te genera es marginalidad y que esos enfermos al final tengan otras dolencias asociadas a ese señalamiento y a esa marginalidad. Con lo cual hay que cuidar mucho ese tipo de cosas, hay que cuidar mucho, mucho, mucho e intentar en la medida de lo posible evitarlo. Y eso sí que fue un debate muy fuerte en lo que fue el sur de Europa y el norte de África, y que sigue vigente ese debate, y que las autoridades, si bien lo están intentando, muchas veces no consiguiendo, porque al fin y al cabo siempre hay la información que sale, hay el señalamiento y no sé qué, pero como por ejemplo, es que además, insisto en el precedente, en los años 80, durante la pandemia del SIDA, yo me acuerdo que en España, por aquel entonces gobernaba Felipe González. Yo era muy chiquito, yo nací en el 85, pero sí que es verdad que vi consecuencias y tengo la memoria, fíjate, de las consecuencias en los 90, Sí. de la pandemia del SIDA, de todo el tema de las consecuencias también de otros problemas de salud pública, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de las campañas de concienciación por parte del gobierno de Felipe González, que además duró como 14 años, de no les margines, no les margines, no les señales, hay que apostar por la integración, etcétera, ¿no? Y entonces, precisamente, eso es lo que se ha intentado evitar ahora, pero ahora con la sobreinformación que hay por todos los lados, y que yo como periodista pues, podría decirlo, pues me parece bien que haya sobreinformación. Pero yo, también como periodista sé que una sobreinformación muchas veces es la mayor de las censuras y el mayor de los señalamientos. Con lo cual, no hay que tener sobreinformación, sino información de calidad. Sobre todo, ¿no? Información de calidad. Algo que mencionaste ahorita justamente, bueno, ya para darle paso a tu tema, algo que ahorita me recordaste es igual, ¿no? O sea, como dices, somos de la misma quinta, casi un año más, un año menos, ¿qué más da? Tú eres el mayor, ¿eh? No se me olvida. Un año más, un año menos, ¿qué importa ya realmente? Ya los dos tenemos las mismas dolencias de los 90, bueno, de los 80 para 90, Sí. pero sí yo acá recuerdo justamente también esa campaña que hubo acá en México cuando fue lo del SIDA, cómo se manejó. A diferencia de España, acá en México hubo una discriminación y un rechazo brutal. Yo creo que también fue por Sí. la influencia de En España Estados también la Unidos hubo, en ¿eh? México. Sí, en España Bueno, también la ok, hubo, la para que veas. discriminación. Pero fíjate que digamos, cuando estábamos chavalitos, pues realmente no eras consciente o no estábamos conscientes realmente de lo que estaba pasando. Ahora que estaba terminando mi tesis, me metí mucho en los años 90, hacia el 2000, y me empecé a encontrar muchos reportajes sobre el VIH, ¿no? SIDA, y cómo hay cómo dices, esa estigmatización, perdón, bueno, ese estigma hacia la gente que tiene VIH, y recuerdo justamente una noticia que me llamó bastante la atención, que como en un polideportivo acá de Puebla, una persona que fue a nadar con VIH, o sea, causó un gran revuelo porque ¿por qué fue a nadar con VIH en una piscina pública, ¿no? Y fue algo
pues bastante controversial porque fue el de no lo rechacen, pero al mismo tiempo como no, es que pudo haber contagiado a los niños, tal, Claro. y cosas por el estilo. Por eso, Pero bueno, claro, precisamente por eso hablo de la buena información, que el VIH se contagia por sangre o por semen, y no la sobreinformación, porque hubo mucha información del SIDA, muchísima. Pero precisamente al haber tanta, la información de calidad quedó abajito y al final es que genera más desinformación. Y en este sentido, quiero recomendar un libro de Ignacio Ramonet, que fue el director de la edición en español de Le Monde Diplomatique, ¿sabes? Que tiene un libro publicado en el año 97 que se llama La tiranía de la comunicación, ¿sabes? Y que habla de estos conceptos. Ya en el año 97 de la censura por sobreinformación, de, de la falsa ilusión de estar informados cuando no es verdad, cuando estamos ahora posiblemente, pues, hombre, mejor que hace 40 años estamos informados, pero tampoco significa que estemos muy bien informados, con lo cual recomiendo ese libro. La teoría de la comunicación, para mí, es uno de los teóricos sobre la comunicación en español, creo que más actuales, y que el jodido dio muy bien en el clavo, ¿sabes? Muy, muy, muy bien. yo como siempre he dicho que estamos viviendo la época de los analfabetas funcionales tecnológicos. Tienen acceso a toda la Correcto. información, pero eso mismo no les permite ser pues, muy cuerdos, que digamos. Pero bueno, regresando a tu artículo, mencionas sobre la crisis económica cultural. ¿Qué nos puedes decir o cómo podrías definir ese término? Crisis económica cultural. Si lo entendemos, realmente ahorita no hay mucha difusión, pero ¿cómo está afectando? Pues mira, mira, el sector cultural creo que su definición, y por desgracia es que tiene una crisis, no quiero llamarla sistémica, pero sí que es verdad que es una crisis semipermanente, que lleva ya mucho tiempo ahí gestándose, porque evidentemente es un sector que la consecución de la rentabilidad en términos capitalistas, en términos puramente econométricos, tarda mucho en tener, tarda mucho en conseguir. Entonces, evidentemente las inversiones, la devolución de esas inversiones son a años vista, ni siquiera a días, a años vista. Y en un sistema y en un modelo que precisamente lo que prima es el beneficio inmediato, pues hace que muchos inversores al sector cultural pues lo rechacen por esa falta de beneficio inmediato, ¿no? Bien, esta situación que ya viene de tiempo A, que creo que no es nueva y todos lo conocemos, ¿verdad? Se habría profundizar precisamente con el tema de la pandemia. ¿Y por qué se habría profundizar con el tema de la pandemia? Porque muchos dirán, joder, si es que ahora con todo el tema de la producción online, de los acontecimientos en streaming, bla, 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 sí. Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa. Muchos de estos acontecimientos culturales en streaming han tenido un componente gratuito de apoyo en un momento complicado, etcétera. Y luego también hay otro elemento muy importante. El hecho cultural tiene también mucho de interacción física. Y de interacción física me refiero a compartir experiencias en un mismo espacio, ¿no? Por eso, cuando se suspenden los conciertos por el tema de la pandemia, cuando se cierran bares que organizaban presentaciones de libros, que presentaban recitales de poesía, que presentaban, incluso que apostaban por autores noveles, por músicos noveles, etcétera, todo eso ha hecho que se paralice. Yo conozco creadores, tanto en España como en México, que llevan 9 meses sin ver un peso, sin ver un céntimo de euro, nada. Hace poco hablaba con un cantante que es amigo mío, que él es de Torreón, y me comentaba que, o sea, 9 meses sin poder vivir de lo que él sabe, de cantar, que sí que evidentemente se ha tenido que reventar, ahora está dando clases de cante online, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente yo en lo que me llevo, es de nuestra edad además, tengo 35 años, en lo que llevo formándome los últimos 20 años no es en elementos pedagógicos para poder tal, sino en la voz, ¿sabes? Y entonces, evidentemente, pues eso también está afectando a muchos creadores, a prácticamente todos, y evidentemente también, y no solo en México, que también, y no solo en América Latina, que por supuesto, sino también en Europa, que están
pésimos, y ya no hablemos de Estados Unidos, De hecho, que no hay ningún tipo de protección hacia ciudadanos de ningún tipo, ¿sabes? Protección económica y social, me refiero. está más difícil. De hecho, justamente mencionabas hay que, ¿cómo se llama? Hay muchos editores que prácticamente están al borde de la extinción, ¿no? O sea, y en este caso también entrarían muchos cantautores, artistas, actores y cosas por el estilo. Bueno, también en nuestro caso historiadores, gestores culturales, museógrafos que pues literalmente se están quedando sin trabajo porque realmente la cultura ahorita pasó a un segundo plano, ¿no? Lo que también te pones a replantear realmente qué tanto la cultura, bueno, en el caso de México, sí tenía un apoyo, porque si ahorita con esa pandemia, de por sí ya nos estábamos bombaleando, ahorita esa pandemia literalmente vino a tirar todo lo poco de cultural que teníamos o lo que se podía producir, ¿no? Ahorita me recordaste, justamente mencionabas a un amigo que se dedica bueno, es cantante, igual tengo un conocido que se dedicaba a la instalación y montaje de escenarios, cosas por el estilo para conciertos, y literalmente no ha trabajado desde que inició la pandemia, ¿no? Tuvo que buscar un segundo empleo, porque lo suyo es saber escenario, luz, Claro. sonido, y son para grandes grupos, pero ahorita pues nada, no tiene absolutamente trabajo. Además, en este caso también quiero romper una lanza en favor de aquellos oficios, de aquellas profesiones que ayudan al buen desarrollo de los eventos culturales, porque siempre cuando hablamos de evento cultural pensamos en el escritor, en el actor y en el músico. ¿Y qué pasa con el sonidista? ¿Qué pasa con el impresor que imprime los libros? Que ellos también comen. Ellos también comen y también pagan renta. Con lo cual, es que hay que hablar no de cultura, sino de sector o de ámbito cultural, porque es un todo en el que se combinan un montón de oficios, un montón de profesiones que también se han visto afectadas. Y, por ejemplo, en Francia, es un ejemplo para muchas, pues para el tema de apoyo a la cultura y tal, pues había movimientos que decían, oh, joder, es que yo soy impresor, y a mí se me está rechazando de las ayudas porque no soy escritor. Pero el escritor, si yo no trabajo, él tampoco. ¿Sabes? Si hablamos del objeto libre, del libro físico. Con lo cual, es un asunto pues, muy complicado. Y además quiero decir que durante la pandemia, efectivamente, se ha dicho, no, todo el mundo piensa que está leyendo más, efectivamente, no sé qué, no sé cuántos. Pero las ventas de libros tampoco han subido. Bueno, me rectifico a mí mismo. Sí han subido, pero en las grandes plataformas. Sí. Y aparte que como que es lectura comercial. Pero bueno, claro, para no desviarnos del tema, bueno, quieres también acá nos estabas presentando tu libro, bueno, la obra que están coordinando, historiando con perspectiva de la teoría a la práctica, sobre la historia, historiando con perspectiva de la teoría a la práctica, perdón. ¿Qué nos puedes decir sobre tu libro? ¿De qué trata? ¿Cómo lleva? ¿Qué temas manejan? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿O dónde lo podemos comprar? ¿Vía online? Bien, pues explico. Este es el primer libro que edito. Es un libro de historia, de divulgación de la historia, que se centra sobre todo en historia feminista y historia de género, desde un punto de vista polo divulgativo, porque es fundamental. Cuando se hace historia, cuando se trabaja cualquier disciplina, no vale absolutamente de nada que se quede en los circuitos científicos o académicos. Ese conocimiento tiene que salir y tiene que llegar a la ciudadanía. Además, en el modelo que tenemos de investigación en América Latina, en España o en Francia, que gran parte de la financiación viene de fondos públicos, no es que tengamos que difundir, que deberíamos estar obligados a difundir, porque nuestra financiación procede muchas veces de impuestos de los ciudadanos, con lo cual tenemos que revertir nuestro trabajo en la ciudadanía, ¿sabes? Con lo cual, pues es fundamental. Pero vamos, historia, divulgación de historia de género. Se ha querido aquí hacer un repaso a aquellas protagonistas de la historia que quizá han estado un poquitín menos tratadas. Destaco, por ejemplo, aquí, en el caso de la mística Hildegard von Bingen. Como editor, lo tengo muy perfectamente pronunciarlo de lo tengo más jorobado. ¿Sabes?
Ok, Es ¿ya? una mística, que además la que aparece en la portada, que influyó en el pensamiento, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, ¿sabes? Que es una de las místicas en español más conocidas. Y en cambio, Hildegard en nuestro ámbito es muy, muy poquito conocido, tanto ella, su figura, como su pensamiento. En este caso es un artículo realizado por Francisco de Asís Maura, que es un historiador y escritor, que está basado en, trabaja sobre idealismo mágico, y que él analiza la figura y el pensamiento de ella en un todo. Luego también quiero destacar un capítulo del libro que va sobre las viajeras extranjeras en la España moderna. Y está realizado por Maite Ávila Martínez y hace un repaso a través de 4 figuras de de la imagen que aquellas viajeras, tanto inglesas como francesas, que llegaban a la península ibérica, y su visión en la conformación de los mitos en torno a la España de aquella época. En Europa, siempre, primero el ejemplo de modernidad fue Italia, luego Francia y en último término Inglaterra. Y España siempre se fue considerado, Portugal, como ese país de atrasados, católicos ultramontanos. Bueno, también es parte de los ingleses que viene con esa famosa leyenda negra. Pero ese hay que tener en cuenta que eso fue un mito generado por los propios extranjeros, en el sentido de que eran viajeros de la aristocracia que venían aquí, o sea, que venían a España, y que tenían una lectura que presentaban, construían un mito determinado, ¿no? Pues como Humboldt cuando vino para México, etcétera, ¿no? Son mitos determinados. Entonces, es muy curioso el análisis que se hace de estas viajeras por parte de Maite Ávila, porque de esas 4 viajeras, 2 sí que fomentaron este mito, en cambio, otras 2, además inglesa-francesa, que dieron una visión mucho más compleja. Es decir, los mitos al fin y al cabo, lo sabemos, lo que hacen es simplificar la historia, ¿no? Y normalmente las realidades, tanto de personajes como históricas como nacionales, lo que hacen son mucho más complejas y mucho más poliédricas, ¿no? Entonces daban una imagen, 2 de ellas, una imagen mucho más poliédrica y las otras 2 más centrada en el mito, ¿sabes? Como tal. Por lo cual es muy interesante. Pero bueno. Esta comparativa, ¿sabes? Es muy interesante. Y luego también... Pues, Pero bueno, perdón por interrumpirte. Una pregunta, ¿dónde vamos a poder conseguir el libro? ¿Dónde se va a poder Me enrollo. A ver, el día 22 de diciembre, o sea, el martes que viene, se va a presentar en Puebla, de hecho, en el bar-restaurante Cerdo Picante, ubicado en Colonia Centro, más concretamente en la avenida Palafox y Mendoza, número 214, enfrentito de la Facultad de Filosofía y Letras. Y conocemos la zona perfectamente, ¿no, compañero? Perfecto, por eso me río. Sí. Y entonces va a ser 2 pases, precisamente va a estar con todas las medidas sanitarias, se van a cumplir absolutamente todas. Además, ahí me llevaré una macana yo para que la gente las cumpla y fungiré de policía. Y van a ser 2 pases, porque como ya fueron limitados, va a ser el primero a la 1:30 de la tarde y el segundo a las 6 de la tarde. En ambos 2 van a ser unas sesiones cortitas, no más de media hora, 35 minutos. Entraré yo para presentar el libro como editor y luego va a hacer una performance un actor de Ciudad de México, Oz del Arro, que va a ser una performance con lectura de textos, con interpretación, etcétera. Y además hemos querido aprovechar que en ese bar-restaurante Cerdo Picante, trabaja un mixólogo, que también es historiador, Brian Arroyo, que va a ofrecer un cóctel específico para la ocasión. Y entonces, a todo el que entres le ofrecerá el cóctel, porque lo que queremos lo que queremos transmitir es que la cultura es multisensorial. Es decir, es leída, es escuchada,
es sentida y, por supuesto, también puede ser saboreada. ¿Sabes? Entonces, Wow. pues, O sea, sí, todo un proceso, es bastante interesante, ¿eh? claro, nos vamos al concepto de los anales de historia total. Y qué mejor historia total que con un cóctel fresquito mientras que estás escuchando teatro y mientras que estás leyendo un libro, ¿no? Eh, Nos queda quizá que decirte, pues poner algo de cine, pero eso para la próxima vez, sin pandemia, ¿sabes? Para poder, cuando podemos estar más tiempo en eso, ¿sabes? Cierto, sí, bastante, bastante. Pero bueno, tal vez ya nada más me quedaría por preguntarte, no sé cómo ves bueno, algo que me llamó acá la atención de tu artículo, la situación cinematográfica y teatral, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo que está pegando culturalmente? No sé, por ejemplo, en el caso de México, en cuestión a cine, pues tenemos monopolios, literalmente son monopolios de cine, nada más tenemos, en el caso de Puebla, dos opciones para ver cine a gran escala, pero no sé en España cómo esté manejando y cómo esté pegando, porque dices, bueno, un monopolio por lo menos puede darse el lujo de mantener un cierto número de empleados y no despedir, pero pequeños cines donde realmente no puedes entrar, ¿cómo se ha estado llevando ahorita ese problema, ¿no? O sea, en España. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque mira, yo me acuerdo de niño, estoy hablando de eso de los 90, que sí que había todavía en España varios cines de barrio. Bastante, de hecho. Yo vengo de una ciudad de provincia muy chiquitita, que es Guadalajara, al lado de Madrid, que yo cuando nací, y cuando fui niño, apenas contaba con poco más de 50.000 habitantes, o sea, más pequeño que San Martín Texmelucan, ¿sabes? Había un mínimo de tres cines de barrio, ¿sabes? Uno con dos salas, el otro con sala de teatro y sala de cine y el otro solo con sala de cine, ¿sabes? Y sí que es verdad que, pues, hacía varios pases, y incluso si no hablabas con ellos, podías hacer cosas muy interesantonas, pues, de combinación y tal, pero ya en la segunda mitad de los 90 desembarcó, y te estoy hablando de eso, ciudades pequeñas, provincias, etcétera, porque todo eso en Madrid pasó mucho antes y en Barcelona también pasó mucho antes, empezaron a desembarcar más que grandes cadenas como tal, o que no son tan visibles como por ejemplo las dos grandes cadenas que existen en México y que son por todos conocidas, pero lo que cayeron fueron grandes multicines, a lo mejor multisalas de 8, 10, 12 salas en pequeñas ciudades de provincia que acabaron con los cines, que si bien no respondían a una marca en concreto o a una cadena en concreto, sí que respondían a un modelo de negocio determinado, que es el mismo que tiene estas dos grandes cadenas de cines en México, ¿no? Muchas salas, películas muy comerciales y que realmente al cine independiente le es muy difícil entrar. Muy, muy difícil entrar. Otro Y golpe de la cultura. es verdad que durante un tiempo la ley española obligaba que ante un X número de salas dejasen también un X número de sesiones para el cine independiente y para el cine en versión original, que en España muy poco, que eran los espacios Renoir, etcétera. Eso entró el gobierno de Mariano Rajoy en 2011, flexibilizó la ley y lo quitó. Ese Rajoy hizo muchas cosas. Es tremendo ese Rajoy. No sé quién fue mejor, Rajoy o Felipe Calderón o Peña Nieto, pero todo lo aquí es Rajoy. Acá también, no me acuerdo una caricatura que decía, bueno, dibujaban a Rajoy en España y a unos Sí. policías en México reprimiendo estudiantes y Rajoy les decía, acábenlos antes de que se haga un partido político. ¿Qué es lo que pasó en España con Podemos, de hecho? Pero bueno, amiguito, ya se nos acabó el tiempo. No sé, algo que nos quieras decir de cierre de tu libro sobre igual dónde lo podemos comprar o dónde lo podremos Pues conseguir posteriormente de tu presentación. en la presentación llevaremos un puesto en el que venderemos este libro, estoy dando perspectiva de la teoría de la práctica, que es el que presentaremos. También venderemos que es la historia de la masonería en Guadalajara, de una editorial que estamos asociados con AH Ediciones. Y pondremos un puesto en la presentación y además también quien así lo quiera podrán adquirirlo en la dirección de correo electrónico océanoatlánticoeditores@gmail.com, océanoatlánticoeditores@gmail.com. Y bueno, pues yo creo que sería todo. Bueno, te dan una última pregunta.
muy difícil producir en tiempos de pandemia. Hombre, tienes más tiempo, porque como pasas más tiempo en casa, tienes más tiempo para trabajar. Y para producir y para todo. Lo malo es no tanto la producción, sino la comercialización. Eso es difícil. Pero bueno, Es lo malo. ya se nos acabó el tiempo. Ya nada más recordando a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales como Pausa Histórica a través de Facebook, Instagram, que nos escuchen nuestros podcasts en YouTube y en Spotify. Y comentarios, dudas, lo que quieran, puedes mandarlos por nuestro correo, algún artículo, igual compañeros, colegas, bienvenidos, quien quiera algún medio de difusión. Acá saben que son bienvenidos entre la bandita, por así decirlo, compañeros. Y bueno, no queda más que decir, pues Sí. Solito, sigue estudiando. Ahí nos veremos el próximo martes. El martes nos vemos, el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.